¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. En la jornada de ayer, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INDEC, anunció el resultado de la medición de la inflación del mes de marzo. La cifra arrojó un porcentaje del 2,4% comparando con el mismo mes del año anterior, con marzo del año 2016. En los días previos, algunos sondeos privados habían arrojado cifras inclusive por debajo de este número, y el Instituto Económico de los Trabajadores, que nuclea cerca de unos 40 sindicatos, también había hablado de guarismos similares, en todos los casos superiores al 2%. La cifra puede parecer apenas una estadística, pero demuestra y pone en primer plano una preocupación que por estas horas cruza la Argentina, que tiene que ver con la situación económica. Por un lado, el conflicto docente que sigue sin resolverse, toda vez que el Gobierno Nacional continúa sin convocar a la paritaria nacional docente para discutir, entre otras cuestiones, el salario de la actividad. Hoy mismo se puso en marcha esta escuela itinerante que es, de alguna manera, en forma simbólica, aquello que hace 20 años se ponía en consideración pública como la carpa blanca para poner en primer plano el reclamo por un mayor presupuesto para la educación. Esa carpa blanca en el final del gobierno de Carlos Menem duró más de 1000 días, 1003 días exactamente, hasta que la promesa del flamante presidente Fernando de la Rúa en 1999 de un mayor presupuesto educativo, lo que se sancionó algunos meses después como el Fondo de Incentivo Docente, hizo que los maestros levantaran esa protesta tan fuerte que ahora tiene otra manifestación en la Plaza del Congreso con esta escuela itinerante. Al margen, el permiso otorgado por el gobierno de la ciudad por 7 días vino después, exactamente después, de la represión que el domingo por la noche sufrieron los docentes cuando intentaban montar esta estructura allí frente al Parlamento argentino. Pero decíamos que la situación económica, con el puntal que implica la discusión por los salarios docentes, tiene mucha preocupación por estas horas, y la cifra de la inflación está desnudando, en definitiva, los límites de un modelo que evidentemente ha favorecido de manera muy notoria la especulación financiera versus la economía productiva, que ha favorecido el negocio de la deuda externa frente al mercado interno, la producción y el trabajo de los argentinos. Las cifras empiezan a ser preocupantes porque ahora la medición la establece el INDEC con meses donde Mauricio Macri también estaba al frente de la presidencia. Es decir, ya no cabe en términos económicos hablar de la pesada herencia, como durante el año pasado tanto se había argumentado. Y por supuesto, el llamado de atención que se desprende de estos datos tiene que ver con la situación social, y acá vamos a volver en las próximas columnas a analizar efectivamente qué es lo que está pasando con el empleo, qué es lo que está pasando abajo, en los barrios, en el Gran Buenos Aires, donde los datos muestran, por ejemplo, entre un 10 y un 15% de caída en los viajes en colectivos y en trenes, producto básicamente de mucha gente que ya ni siquiera sale a buscar trabajo porque sabe que no lo va a encontrar. Con estos datos y con estas reflexiones nos despedimos, les deseamos que pasen un buen fin de semana y unas buenas Pascuas en estos días de tanta celebración, inclusive para diversas religiones. Coinciden las Pascuas judías con las Pascuas católicas, y donde la reflexión, la reunión en familia también tienen que acercar algo de serenidad y de tranquilidad para pensar, entre tantas cosas, estas que estuvimos hablando en este espacio. Gracias y estamos en contacto en cualquier oportunidad.